Listo. Buenas noches, guten Abend. El día de hoy vamos a ver las preposiciones en alemán. Si recuerdan, al final de la semana, el último día siempre es un repaso general de todo lo que hemos visto. Así que el tema de ayer, los adverbios, lo vamos a dejar para repasarlo el viernes. Y el día de hoy nos vamos a encargar de estudiar las preposiciones. Listo. En primer lugar, ¿qué son las preposiciones? Son palabras que por sí mismas no tienen significado, solamente tienen significado en relación con otras, en relación con otros, con objetos, con sustantivos o con otras palabras. Por sí mismas no carecen de significado. Todo el sentido que tienen es, o sea, funcionan para vincular palabras, para relacionar palabras de alguna forma. Entonces vamos a ver, die Präpositionen, las preposiciones. Voy a repetir nuevamente cómo se pronuncia. Die Präpositionen, las preposiciones. A continuación vamos a ver algunas preposiciones, las preposiciones de acuerdo al caso de declinación. Como ya hemos visto, el alemán tiene distintos casos de declinación. Por el momento solamente nos hemos ocupado del nominativo. Bueno, desde hoy, entonces, además de ver las preposiciones, vamos a hablar un poquito más de los casos de declinación. Por el momento vamos a aprender las preposiciones y a entender en qué caso de declinación se encuentra cada una de ellas. Después de eso vamos a aprender un poco más de los casos de declinación. Recuerden que por el momento solamente hemos visto el nominativo, que para qué se utiliza, para nombrar cosas, para hacer oraciones en donde decimos, por ejemplo, el libro es rojo o él es un buen hombre, solo lo que sea nombrar. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Continúo? Listo. Entonces tenemos la primera preposición, als. En este caso significa como. Y esta preposición siempre va con el nominativo. Entonces, ¿qué significa como? Por ejemplo, pongamos una oración acá. Ist als mein Bruder. ¿Qué dije ahí? Él es como mi hermano. Por ejemplo, ist als mein Bruder. Y estamos utilizando el caso nominativo. Listo. Discúlpenme un momento acá. No sé por qué la grabación se detuvo. Listo. Entonces tenemos esta primera proposición, la proposición als, que significa como. Y tenemos este ejemplo, ist als mein Bruder, que significa él es como mi hermano. Si lo notan, miren que la preposición funciona justamente como lo habíamos mencionado, para vincular dos cosas, en este caso, él y mi hermano. Y decir de él que es como mi hermano. Esto por fuera de cualquier relación entre palabras no tiene sentido. Luego tenemos las preposiciones que van con el dativo. El dativo principalmente se utiliza, no exclusivamente, pero principalmente se utiliza para referirnos a cosas de ubicación, o sea, para referirnos a la ubicación de ciertos objetos o de ciertas cosas, pero no es exclusivo de esto. Entonces tenemos la primera preposición, la preposición ab, que la habíamos visto ayer también como un adverbio, pero en este caso funciona como preposición y significa de, desde, a partir de. Luego tenemos la preposición außer,
que habíamos visto que en algunos contextos funcionaba como afuera, pero en este caso como preposición, außer significa excepto, salvo, aparte. Tenemos luego la preposición aus. ¿Qué significa la preposición aus? De, por, principalmente para referirnos que algo procede de algo. Entonces, por ejemplo, ich komme aus Kolumbien. Yo soy de Colombia, yo vengo de Colombia, por ejemplo. Bei, la preposición de acá, significa cerca de, junto con. Son sinónimos, pero significa que algo está ubicado muy cerca de otra cosa. Gegenüber significa enfrente, con respecto a. Algo está ubicado al frente de otra cosa o con respecto, es cercano, pero sí guarda cierta distancia de eso. Entonces, por ahí, ahorita vamos a ver algún ejemplo con unas imágenes. Gegenüber, enfrente, con respecto a. Luego tenemos la preposición mit, que significa con. Luego tenemos la preposición nach, que significa hacia, después. Puede ser, esta preposición puede ser entendida en sentidos temporales y en sentidos espaciales, en sentido espacial, perdón. Entonces podemos decir, por ejemplo, ich gehe nach Hause. Yo voy a la casa. Entonces ahí estoy indicando una dirección. Pero también puedo decir nach der Arbeit, después del trabajo. Entonces ahí estoy utilizando en términos temporales. Luego tenemos la preposición seit, significa de, desde, y principalmente es temporal. Esto es como el since del inglés. Luego tenemos la preposición von, que significa de, y la preposición su, que significa para, a o con. Bueno, otra cosa importante antes de que sigamos con las preposiciones. Nosotros, aunque acá les estoy diciendo qué significan, no quiere decir con eso que las utilicen en alemán igual que como nosotros las utilizamos en español. Hay que entender primero lo que les estoy diciendo en este momento, ¿cierto? Que hay algunas preposiciones que dependen del caso de declinación. Es primera regla, ¿cierto? Pero además de eso, luego vamos a ver más adelante en otras clases que también las preposiciones dependen de algunas palabras. Hay algunas palabras que siempre van acompañadas de algunas preposiciones. Por ejemplo, les voy a dar la palabra denken. Denken es un verbo que significa pensar. Entonces, si yo quisiera decir, por ejemplo, yo pienso en, en ayer, lo que pasó ayer, ¿cierto? En el ayer, por ejemplo. Entonces yo diría, ich denke an gestern. Ich denke an gestern. Ah, bueno, ya vamos a ver por qué. Y acá la preposición an, que luego lo vamos a ver, sería como pensar en ayer. Pero ahí estamos utilizando otra preposición que nada tiene que ver con la preposición en español en. Entonces, como para aclararles, hay unas preposiciones que se utilizan completamente fuera del sentido que les damos usualmente en español. Hay preguntas por el momento. Sé que van a decir que ejemplos, ya vamos a dar algunos. Pero, ¿tienen preguntas? ¿Me escuchan bien todos? Por favor, responden. Sí, listo. Listo. Bueno, entonces continúo. Entonces es importante, si tienen papel y lápiz a la mano, por favor anoten estas preposiciones y sepan que siempre van acompañadas del dativo, siempre están declinadas en el caso del dativo. Las utilizamos solo con el dativo, ni con ningún otro caso. Voy a dejar ahí la pantalla un momentico.
Listo. Ya copiaron todos, ya todos vieron la... Le toman una foto. ¿Lo están compartiendo por Face? Sí, esto está siendo grabado en... Creo que en Facebook Live está. Listo. Entonces continúo con las preposiciones que siempre van con acusativo. Son estas. Bis, hasta. Bis morgen, la que hemos utilizado todos estos días para despedirnos. Hasta mañana. Siempre va con el acusativo. Durch, a través. Durch, a través. Puede ser utilizada en términos temporales y espaciales, a través de algo, de una superficie o de un espacio en particular, pero también a través del tiempo, por ejemplo, puede utilizarse. Für, por, para, alrededor. Esta luego vamos a ver más adelante que es una palabra muy importante y que también puede funcionar como eh, similar como a una palabra auxiliar para algunas cosas. Así que en este sentido de preposición significa alrededor, pero también significa otras cosas que luego vamos a ver. Gegen significa contra, ohne significa sin, entlang significa a lo largo de, perdón, acá me equivoqué, a lo largo de, entlang, a lo largo de. Entonces repito, las preposiciones que siempre van con el acusativo, bis, hasta, durch, a través, für, por, para, alrededor, gegen, contra, ohne, sin, entlang, a lo largo de. ¿Preguntas? Bueno, yo sé que todos tienen esa dificultad porque Pablo Arango acaba de preguntar que si, cuál es la finalidad de los casos de declinación. Me disculpan si no les he hablado de esto antes, simplemente les he mencionado que existen, pero no se los he explicado, es porque no quería enredar, digamos, la explicación anterior. ¿Para qué sirven los casos de declinación? Los alemanes son muy específicos y como hay otros idiomas que también utilizan los casos de declinación, como el griego, el latín, bueno, no conozco más. No sé de otros que tengan casos de declinación, pero supongo que varios. ¿Qué función tienen los casos de declinación? Especificarnos en qué contexto está utilizado una expresión. Entonces, por ejemplo, si yo digo que el libro está sobre la mesa, das Buch ist auf dem Tisch, en alemán, ahí estoy utilizando el dativo. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a sobre qué está ubicado el libro. Estoy refiriéndome a una ubicación. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el dativo nos indica eso. Nos indica que nos estamos refiriendo a la ubicación de algo en el espacio. Pero el acusativo, por ejemplo, se utiliza para indicarnos una relación. Ich nehme das Bild, por ejemplo. Ahí acaba de decir, yo tomo el cuadro. Y lo utilicé en acusativo, porque estoy indicando una acción y además de eso estoy indicando que el cuadro se dirige hacia mí. Entonces, por ejemplo, o sea, espero que con los ejemplos y con la práctica, con las clases, podamos simplemente entender. El genitivo indica pertenencia. Entonces, por ejemplo, decir el novio de mi hermana, entonces yo estoy indicando que algo le pertenece a alguien más. Para eso se utiliza el genitivo, para indicar la pertenencia de algo a otra cosa. Y el nominativo, que es el único que hemos visto hasta el momento, sirve para nombrar cosas, como por ejemplo, él es un buen hombre, ella es una hermosa mujer, el celular es inteligente. Bueno, claro esto de los casos de declinación. Hay simplemente, luego vamos a ver, por ejemplo, que el dativo no solamente se utiliza para indicar esto de la ubicación espacial. Entonces, es difícil en ese caso entender cuál es su uso. Simplemente son, o sea, cuando existen ese tipo de excepciones, lo único que hay que entender es que son casos eh,
formas de la gramática alemana, formas en las que funcionan, y ya. Muchas cosas que parecen muy arbitrarias en los idiomas y una buena parte de eso es arbitrario, como en el español. Muchas cosas arbitrarias y simplemente pues esas son las reglas y no hay una razón última, es porque es así. Pero bueno, antes de seguir, quiero saber si esto que acaba de decir es claro. Eh, si no, por favor, díganme. ¿Sí? ¿Todos? Listo. Entonces continúo. Voy a repetir las preposiciones que siempre van con el dativo. Entonces, siempre va con el dativo. La preposición ab, que significa de, desde, a partir de. Außer, que en este contexto significa excepto, salvo, aparte. Recuerden que ayer habíamos visto que también significaba afuera. Aus significa de, por, se utiliza principalmente para indicar que algo proviene de un país, por ejemplo, o que está hecho de tal material. By significa cerca de, junto de, y en ocasiones puede funcionar como este by del inglés. En ocasiones, no siempre. Gegenüber significa enfrente con respecto a, o sea, es algo que se ubica muy cerca de otra cosa, puede ser al frente o guardando una distancia, pero cercana. Mit significa con, nach significa hacia después y puede ser entendido en términos temporales o espaciales. Nach Hause, hacia la casa, o puede ser también el ejemplo que les daba. Por ejemplo, podría decir, ich komme nach Hause nach der Arbeit. Ahí utilicé dos veces, voy a escribir acá esa oración, ich komme nach Hause. No, más bien, ich komme no, porque ahí sería otro caso. Pero entonces digamos, ich gehe nach Hause nach der Arbeit. En esta oración, ¿qué estoy diciendo? Que yo voy a la casa, ¿sí? En términos de dirección espaciales, y utilizo después la misma preposición nach, pero ya para utilizarlo en términos temporales, después del trabajo. Ich gehe nach Hause nach der Arbeit. Listo. Nach, luego tenemos die Zeit, es principalmente temporal, significa desde. Entonces, por ejemplo, Zeit, no sé, digamos el siglo XX. Entonces, seit 20 Jahrhundert. Estas palabras significan siglo. Gibt es, hay, no sé, digamos, simplemente por el ejemplo. Hay digamos robots, por ejemplo, pues por el ejemplo. Seit 20 Jahrhundert gibt es Roboten. Entonces ahí está indicando un desde, pero desde en términos temporales. Listo. Seguimos entonces. También tenemos en esa mismo, digamos, preposiciones que se utilizan con el dativo, la preposición von, que significa de, y su, que significa para, a, con. Luego vamos a ver las preposiciones que siempre van con el acusativo. Entonces tenemos bis, que significa hasta, durch, que significa a través, für, que significa por, para,
que significa alrededor, gegen, contra, ohne, significa sin, y entlang, a lo largo de. Estas preposiciones que están aquí siempre van con acusativo. Entonces es importante que las anoten también, que sepa que siempre van con acusativo. Entonces pongamos un ejemplo. Ich, eh, ich bin traurig ohne dich. Luego vamos a ver qué significa esto, pero esto es la zona en singular, es decir, tú, pero en acusativo. Entonces significa como esta oración significa soy triste sin ti, estoy triste sin ti. Ich bin traurig ohne dich. Y entonces, ¿por qué utilizamos esto? Que luego vamos a ver, está declinado en acusativo. Porque tenemos antes esta preposición, que siempre va con acusativo. Ah, ¿claro? ¿Tienen preguntas? ¿Haben Sie Fragen? Formulieren Sie bitte. Formúlenlas, por favor. Listo. Entonces, estas siempre van con acusativo. Espero que hayan tomado una foto, que las hayan anotado. Listo. Ahora vamos a ver una particularidad. Hay unas proposiciones que siempre van con dativo o con acusativo. Prepositionen mit dem Dativ und dem Akkusativ. Por ejemplo, todo esto está en dativo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una preposición mit que siempre va con dativo. Ya vamos a ver más de eso. Entonces tengan en cuenta, preposiciones que siempre van con dativo, perdón, preposiciones que van con dativo o con acusativo siempre. O sea, podrían ir con alguna de las dos. Y perdón, o sea, si acá dice und, que es y, las preposiciones con el dativo y el acusativo traduciría esto. Quiere decir simplemente que estas preposiciones pueden ir con dativo o con acusativo, no importa. O sea, en algunos contextos es adecuado poner estas preposiciones con dativo o en otros contextos es adecuado ponerlas con acusativo. ¿Cómo sabemos cuándo? Eh, pues depende del contexto o depende de la palabra. Recordemos que hay algunas palabras que siempre van acompañadas de algunas preposiciones y luego las vamos a ver. ¿Cómo diferencias para saber qué proposiciones usas? Digamos del contexto, ¿es cierto? Como les dije, hay ciertas cosas que, por ejemplo, se refieren a la ubicación y sería más natural utilizar el dativo. Hay otras que sí indican pertenencia y pues necesariamente van con genitivo. Entonces, simplemente lo que estoy diciendo es que estas preposiciones que estoy señalando siempre van con los casos que les acabo de mencionar. Entonces, ahí uno no tiene que adivinar como, esta preposición en qué caso va. No. Por ejemplo, sabemos que si está la preposición one, siempre va con acusativo. Pero, ¿cómo saber utilizar adecuadamente las preposiciones? Es más bien como ir practicando con oraciones y saber cómo las utilizan ellos. Cosa que, pues, obviamente no se consigue apenas iniciando clases. O sea, eso es una cosa que vamos progresivamente adquiriendo. O sea, por el momento es importante simplemente que sepan que estas preposiciones van siempre con un caso de declinación.
Listo, entonces vamos a ver esas preposiciones que pueden ir con dativo o con acusativo de manera indistinta. ¿Que hay una otra pregunta? No, con mucho gusto. Todos los que preguntan, no hay problemas. Está muy bien, es muy bueno que pregunten. Entre más preguntas tengan, mejor. Entonces tenemos an, que significa en junto a. Auf significa sobre. In significa en. Über significa por, sobre. Por ejemplo, esta, para mostrarles lo extraño que utilizan ellos la expresión. Entonces, por ejemplo, para ellos decir que van al cine, entonces, por ejemplo, digo yo, ich gehe ins Kino. Hay una contracción y la oración sería esta, in das Kino. Pero cuando ellos tienen in más das, que eso ya lo vamos a ver a continuación, simplemente la contraen y ponen ins. Ich gehe ins Kino. Es como si tradujésemos literalmente en español, sería como yo voy en cine. Es rarísimo. Y es rarísimo esa expresión. Simplemente es para que entiendan que los contextos son distintos y que lo que para nosotros tiene sentido puede no tenerlo para ellos. Igual lo que si tradujésemos literalmente esta expresión no tendría ningún sentido en español. Listo, esperen que creo que hay preguntas por acá. Pregunta que si la declinación es el cambio según el género o si es plural o singular. La declinación no solamente cambia los artículos, sino que también cambia los adjetivos, por ejemplo, las terminaciones de sí, de los artículos principalmente, de los adjetivos, eh, el uso que hacemos de las preposiciones, cambia mucho. O sea que la declinación no solamente tiene que ver con el género o con el plural o el singular, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la forma en la que ellos piensan el idioma. Recuerden lo que les había dicho en las clases iniciales, el alemán, como toda lengua, es una forma de ver el mundo. Entonces, ¿cómo ven los alemanes el mundo? Pues, digamos, siendo un poco caricaturescos, a partir de casos de declinación. O sea, ellos ven ciertas estructuras del lenguaje que corresponden más con cuestiones temporales que con cuestiones espaciales. Y eso depende que utilicen un caso de declinación o el otro. Entonces es complicado. Bueno, me preguntan por an. Sí, preguntan an es en, in también es en, sí, pero depende del contexto. Este se utiliza más como para referirse a que algo está al lado de otra cosa, pero también puede cumplir la misma función de in. Por eso les digo que las preposiciones en alemán no funcionan igual que en español. Por eso yo creo que las preposiciones son el tema más complicado no sé si de cualquier idioma, pero por lo menos del alemán sí es un tema complicado. Entonces, listo. Ya vamos a ver el ejemplo. An, en junto a, auf, sobre, in, significa en, über, significa por, sobre, acerca, cerca de algún tema, por ejemplo, unter, debajo, por, delante de, antes de. Esto puede significar también antes en términos de pasado, pero también puede significar que algo está delante de una cosa. Hinter, detrás de, zwischen, entre dos cosas, por ejemplo, entre dos paredes. Neben, al lado de. Abajo tenemos, ya termino esto de acá y les muestro una imagen para tratar de entender mejor esto. Entonces, por ejemplo, con este último, con Neben. Wir wohnen, nosotros vivimos, nosotros habitamos. Neben, eh,
deinem Haus. Wir wohnen neben deinem Haus. Ahí estoy diciendo, vivimos al lado de tu casa. Wir wohnen neben deinem Haus. Por ejemplo, esto que todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver más adelante, los posesivos. Aquí termina en EM. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que termina cuando está en dativo. Esto está en dativo. Pero neben, recuerden, es algo que podríamos utilizar con dativo o con acusativo. ¿Ahí por qué lo estoy utilizando con dativo? Porque tiene más sentido, porque estamos hablando de una cuestión de ubicación. Entonces, tiene más sentido el dativo que el acusativo, pero hay otros contextos en donde tendría más sentido utilizar neben con un acusativo que con un dativo. Bueno, por ejemplo, acá preguntan que si ese mismo verbo wohnen se puede utilizar para decir que habitamos en América. No, ese wohnen significa como para decir yo vivo en una ciudad o yo vivo en esta casa, es como más particular. O sea, sí se puede decir, pero no suena tan normal. Eh, si en el sentido de lo que usted está diciendo se está refiriendo a América como una casa, pues tiene todo el sentido del mundo decir wohnen, habitar, ¿cierto? Pero si no lo está utilizando en ese sentido, sería más común decir leben, o sea, utilizar el verbo leben, vivir. Listo. Y vamos por el último caso de declinación y las preposiciones que van con este caso. Entonces, ¿qué preposiciones van con el genitivo? Prepositionen mit dem Genitiv. Preposiciones con el genitivo. Genitiv. Wegen, por, a causa de. Entonces, wegen significa a causa de. Während significa durante, mientras. Infolge, como consecuencia. Statt, en vez de, en lugar de. Esta palabra, por ejemplo, es muy importante que tengan en cuenta eso. Hay muchas palabras que son homófonas, como esta. Statt es homófona de esta otra palabra. Statt. ¿Qué es la diferencia? Su escritura. Entonces, en la parte hablada, en la parte oral, ¿cómo diferenciarlas por el contexto? Solamente. Statt, la primera es la preposición que significa en vez de, en lugar de. Y esta que empieza con mayúscula, pues ya sabemos entonces por qué empieza con mayúscula, es porque es un sustantivo. Significa ciudad, die Stadt, la ciudad. Stadt, Stadt, suenan exactamente igual. ¿Qué cambia? El contexto, la escritura obviamente, y el contexto. Es muy importante que pongan cuidado en eso. Entonces tenemos Stadt, significa en vez de, en lugar de. Trotz, a pesar de. Entonces, pongamos un ejemplo de genitivo. Durante el juego, por ejemplo, während eh,
Listo. Continúo, disculpen, se fue mi internet. Listo. Entonces continuamos con el tema. Prepositionen mit dem Genitiv. Preposiciones con el genitivo. Entonces tenemos que, ¿qué preposiciones funcionan con el genitivo? Wegen, a causa de, während, durante, mientras, infolge, como consecuencia, statt, en vez de, en lugar de, trotz, a pesar de, y entonces está poniendo un ejemplo con la palabra während, durante. Entonces, el ejemplo era este. Während des Spieles schlafe ich. Durante el juego jugué, yo dormí. Entonces, ¿por qué utilizo este artículo? Porque es genitivo. ¿Por qué sé que es genitivo? Porque empiezo la oración con esta preposición. Y esa preposición siempre va con genitivo. Quiere decir, después de esta preposición, si hay un artículo, el artículo ¿con qué va? Con genitivo. Eso ya lo vamos a ver. Listo. ¿Tienen preguntas sobre este último caso? ¿Preguntas? ¿Me escuchan bien todos? Bueno, Melissa levantó la mano. En el chat, por favor, nos puedes escribir qué pasa. ¿Qué pregunta tienes? El pronombre es al final, no sé en qué caso. En este caso lo puse al principio, während. El pronombre, perdón, sí, estaba pensando en la preposición. Es raro que, sí, el pronombre ich, qué pena, confundí de palabras. Es raro, sí, claro, es raro, pero vamos a ver que en alemán no es tan raro. ¿Por qué? Porque ellos usualmente, no digo que siempre, por eso no lo pongo como una regla, pero usualmente todas aquellas palabras de la oración que tengan que ver con el tiempo siempre van al principio. Durante es algo que se refiere a algo temporal. Entonces debería ir al principio antes que ich. Recordemos que, ya les había dicho, el sujeto no siempre tiene que ir al principio de la oración. Yo puedo ir, lo que sí tengo que respetar es que el verbo vaya en la segunda oración, en la segunda parte. Igual no hemos visto la estructura de la oración, ya la vamos a ver. Claro para todos, además del ejemplo de este, buena la pregunta, claro, no siempre tiene que ir el pronombre al principio. Y como les dije, todas aquellas palabras que se refieran al tiempo, como morgen, mañana, por ejemplo, más tarde, später, todo ese tipo de palabras temporales, por lo general, si queremos construir una oración y tenemos en esa oración una de esas palabras que tiene referencia al tiempo, es más usual que vaya al principio. ¿Más preguntas? ¿Me das fragen? ¿Más preguntas? Nein. Gut. Entonces, recuerden, anoten estas preposiciones. Siempre van con genitivo. Por eso el ejemplo que les puse. Während des Spieles schlafe ich. Durante el juego dormí. Ahora voy a continuar. Pero antes de mostrarles este cuadrito que tengo acá, voy a mostrarles esta imagen. Así es más fácil. ¿Todos ven la imagen? ¿Sí? ¿Todos la ven? Listo. Entonces, vean el perrito acá, der Hund, en alemán, el perro, der Hund. Al lado ahí de esta figura. Entonces tenemos an. La preposición an indica que está al lado de, muy cerca. Auf, que está sobre. Hinter, que está detrás. In, que está adentro, en el interior. Neben, miren la diferencia entre an y neben. An es al lado, pero tocando aquello a lo que está al lado. Neben es al lado, pero sin, sin llegar a estar tocando aquello a lo que me estoy refiriendo.
Über es sobre, pero miren la diferencia de auf. Es sobre como, por ejemplo, podría estar un pájaro o un avión. Sobre, por ejemplo, una ciudad o sobre un árbol sobrevolándolo. Está sobre, pero sin tocar la superficie. Unter, debajo. Por, adelante. Zwischen, entre. Aus, aquí esta flechita indica dirección. Entonces viene de, por ejemplo, de este lugar. Su, llega a este lugar. Herum, que está alrededor de este lugar. Durch, que atraviesa este lugar. Pasa por este lugar. Esas, las preposiciones locales, las que tienen que ver con la ubicación. Si quieren, miren la imagen, tómenle una foto. Así es fácil que aprendan por lo menos estas. Recuerden que no solamente hay preposiciones locales, hay otras que también funcionan en el sentido temporal, que ya les he mencionado algunas. Entonces, un minutico y terminamos con un cuadrito que les voy a mostrar. Listo. Entonces, espero que lo hayan tomado foto, que lo hayan visto. Continúo. Miremos este cuadrito. Recordemos. No, más bien, antes de este cuadrito, es importante algo más, y es esto. Este otro cuadrito. Si quieren, anótenlo, es muy importante. Aquí tenemos los 4 casos de declinación: nominativo, acusativo, dativo y genitivo. Y tenemos los artículos determinados en esta tablita y los indeterminados en esta. Entonces tenemos el artículo masculino del nominativo, der, que ya lo habíamos visto, el artículo femenino del nominativo, die, que ya lo habíamos visto, el artículo neutro del nominativo, que ya lo habíamos visto, das, y el plural, que es die. Estos eran los únicos artículos que habíamos visto. ¿Qué pasa? Con cada caso de declinación, los artículos determinados cambian. Entonces, si estamos en acusativo, el masculino ya no es der, sino que es den. El femenino se mantiene igual, die. El neutro se mantiene igual, das. Y el plural se mantiene igual, die. Pero el masculino del acusativo cambia, ya no es der, sino que es den. ¿Qué pasa con el dativo? Cuando hablamos del dativo, los artículos cambian todos. El masculino ya no es der, sino que es dem. El femenino ya no es die, sino que es der. Por eso es muy importante el contexto. Y porque miren que este artículo, que es el femenino del dativo, es exactamente el mismo masculino del nominativo. Necesitamos del contexto para poder saber si es femenino o masculino, si está en dativo o si está en nominativo. Entonces tenemos dem masculino, da femenino, dem neutro. Y el plural también cambia, ya no es die, sino que es den. Que también depende del contexto. Miren que den es el mismo artículo masculino singular del acusativo, pero en el caso del dativo, den es el plural. Luego tenemos el genitivo, masculino des, femenino der, igual que el dativo, neutro des, y el plural der. ¿Claro hasta ahí? Nominativo, ¿para qué se utiliza? Principalmente para nombrar, para decir el perro es grande, der Hund ist groß, por ejemplo. Para nombrar cosas, propiedades de objetos, de personas, de sujetos. Es complicado este tema, es muy complicado. ¿Por qué se nos complica tanto? Porque en español no existe. O sea, es entender algo que en nuestra lengua no existe. No podemos compararla porque simplemente no crecimos con estos conceptos y pues no existe. Como me imagino, para ellos igual de complicado tratando de entender una lengua en donde no existan los casos de declinación, como el español. Entonces, estos son los, copien esta tablita, estos son todos los artículos determinados, el nominativo, del acusativo, del dativo y del genitivo. Determinados, ¿cierto?
Ahora vamos a ver los indeterminados. Entonces los indeterminados, en el nominativo ya habíamos visto que el plural en los artículos indeterminados, perdón, no existía. Es decir, nosotros no podemos decir unos, unas. Solamente podemos referirnos al singular. Espero veo el chat que hay preguntas. Sí, lo que dice Diana es cierto. Por eso es que hay que aprender cada palabra con el das. Es decir, cada sustantivo que aprendamos, tenemos que aprenderlo con el artículo al que pertenece. Es decir, saber si es masculino, femenino o neutro. Para después de eso poder declinar. Poder saber que en nominativo entonces el artículo es, perdón, que en acusativo si es masculino entonces es den, porque si no sabemos el género, pues no podemos saber cómo aplicar el artículo. Diana, por ejemplo, acá nos da un ejemplo muy bueno, der Hund. Recuerda, Diana, que los sustantivos siempre van con mayúscula, entonces, aunque es un buen ejemplo, para que sea correcto, tiene que estar en mayúscula. Der Hund und die Katze. Entonces, el perro y el gato. El perro es masculino y el gato es femenino. La gata. Es un ejemplo que da ella, muy bueno. Y bueno, entonces vamos a ver los artículos indeterminados. Entonces, como si en el nominativo ya los habíamos visto. Ein, masculino. Eine, femenino. Ein, neutro. ¿Cómo es en el acusativo? Einen, le agregamos una en. Eine se mantiene igual que el femenino. Ein, igual que el neutro. El dativo, masculino. Einem, termina en n. Einer, termina en r. Einem, termina en m. El genitivo, eines, masculino. Einer, femenino. Eines, neutro. Y recordemos, el plural no existe. Es muy importante que tengan en cuenta esto. Entonces, hoy aprendimos las preposiciones, aprendimos con qué caso de declinación funcionan y aprendimos cuáles son los artículos determinados e indeterminados de acuerdo a cada caso de declinación. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues esto es fundamental en toda oración que vayamos a construir en alemán. Listo. Preguntas antes de mostrarles por último este cuadrito. ¿Preguntas? ¿Haben Sie Fragen? Die Fragen, las preguntas. Die Frage, la pregunta. Sí, qué pena, ya les vuelvo a... ¿A este cuadro se refieren? ¿Estos dos cuadritos? O imagino, el de los artículos indeterminados. Sí, ahí. Tómense un minutico y lo escriben. ¿Algún diccionario que recomiende? Si tiene la posibilidad de conseguir un diccionario físico, les recomiendo muchísimo el diccionario de la editorial Herder. Aquí les escribo en el chat. Herder es una editorial de Barcelona, es española, pero se especializa en textos alemanes. Entonces, digamos que tiene mucha competencia en el idioma alemán. Y es un excelente diccionario, el diccionario Herder. Y tiene varias presentaciones. Tiene presentaciones, digamos, pequeñas, una presentación grande, depende de la cantidad de entradas. Eso cuando es físico. También les recomiendo digital estos dos diccionarios. Bueno, el que ya les había, Andreus acaba de escribir ahí en el chat. Reverso es un diccionario buenísimo, es una página de idiomas muy buena que les recomiendo, porque no solamente tiene diccionario en alemán, sino en francés, en inglés, en una cantidad de idiomas, en español, pero no solamente tiene diccionario, sino que tiene conjugador. Es decir, ustedes en esa página, en reverso.com, pueden escribir un verbo en alemán y ahí les va a aparecer cómo se conjuga en pasado, en futuro, en conjuntivo, en subjuntivo, muchas opciones. El Leodict también es un muy buen diccionario. Esos dos diccionarios se los recomiendo. Y listo.
Bueno, esperen, no sé si todavía, creo que subí la tablita y no les dejé terminar de copiar el cuadro. Ya todos terminaron de tomarle foto al cuadro. ¿El nombre de qué? Pregunta Jen. El nombre del diccionario es Herder. Ahí lo estoy escribiendo, Herder. Que es el nombre de un filósofo, fue el nombre de un filósofo y escritor del romanticismo alemán, Herder. Listo. Entonces ahora les voy a mostrar este cuadrito para terminar. ¿Qué pasa con ese cuadrito? Acá tenemos unas preposiciones. Entonces tenemos la preposición an, la preposición by, la preposición in, von, su, preposición auf, durch, für, hinter, über, unter, for, esas preposiciones. ¿Qué pasa con las preposiciones? Que si tenemos esas preposiciones y después tenemos un artículo, pueden cambiar. Entonces, por ejemplo, tenemos an, la preposición an, y luego tenemos el artículo masculino del o neutro del dativo, que es dem. Entonces, si tenemos an y luego tenemos el artículo dem, ya no decimos an dem, sino que decimos am. Se contraen. Si tenemos, por ejemplo, en el acusativo, la preposición an y luego tenemos el artículo das, el neutro del acusativo, entonces ya no decimos andas, sino que decimos ans. Y si tenemos el artículo masculino o neutro del dativo, el dem, y antes tenemos el an, pues decimos am. Entonces este cuadrito es importante. De acuerdo, tenemos unas preposiciones y esas preposiciones, cuando anteceden, cuando están antes de un artículo, se mezclan con ese artículo y tenemos palabras nuevas. La mezcla de una preposición con un artículo. An más dem, am, an más das, ans, by más dem, baim, in más dem, im, in más das, ins, von más dem, vom, su más dem, sum, su más der, sur. Bueno, ahí estoy leyendo los cambios. Ahora, auf más das, aufs, durch más das, durchs, für más das, fürs, hinter más den, hintern, hinter más dem, hinterm, hinter más das, hinters, über más den, übern, über más dem, übern, über más das, übers, más das, ums, unter más den, unter, unter más dem, unter, unter más das, unters, unter más dem, unter. Y por último, la preposición for más dem, form, for más das, fos, for más dem, form. Esto parece un trabalenguas, pero espero que me entiendan. Estas son las contracciones como en inglés. No son como en inglés porque en inglés tienen que ponerle una... Se me olvidó el nombre que tiene esa cosita, es un simbolito, como una comilla. Pero sí, o sea, funciona lo mismo. Tienen dos palabras, se mezclan. Bueno, y nos preguntan, Yuslaini, para tener una idea más clara sobre cómo deberíamos declinar sería identificar la oración que tengamos. Es decir, el caso nominativo es el sujeto de la oración, quien hace la acción. El acusativo es el objeto directo, lo que pide el verbo. Dativo, el objeto indirecto, sea el beneficiario de la acción. Y por último, el genitivo, lo que pertenece a alguien. La pertenencia es una muy buena aclaración y funciona la mayoría de los casos. Hay que recordar que no funciona siempre. Y que también tenemos que tener en cuenta que hay preposiciones que aunque estemos hablando, aunque parezca que estemos nombrando una cosa, si esa proposición siempre va con dativo, pues tenemos que utilizar el dativo. Así la lógica, digamos, no parezca coincidir.
Apóstrofe. Muchas gracias, Andreu Sánchez, que nos aclara. Sí, o sea, no necesitamos el apóstrofe, eso no es necesario en alemán. Simplemente unimos esas, así como les acabo de mostrar, y se unen así esas palabras. Y preguntan que cómo se pronuncia FOS. ¿Así? No, no es muda. Yo no digo FOS, digo FOS. FOS. Listo. Claro, hasta ahí espero, pues obviamente es mucha información, entonces simplemente anótenla y tenganla en cuenta. Listo. El último es este que tienen en pantalla. Díganme si sí, el de, o a cuál se refieren. Voy a dar un ratico esta parte de acá arriba. Y ya les muestro la parte de abajo. ¿Estas contracciones son opcionales? No, son necesarias. O sea, sería un error decir, por ejemplo, an, dem. Siempre diríamos que decir am. No, no son opcionales, son necesarias. Tenemos que hacerlas así no nos guste. O sea, podrían entendernos si no las hacemos, claramente, pero de una se darían cuenta que estamos cometiendo un error. Listo. Creo que ya notaron este cuadrito. ¿Sí? Escríbanme en el chat para pasar al otro. Listo. Entonces, vamos a pasar a esta otra parte. Aquí está la otra parte. Y si se dan cuenta, ya sabemos sobre pronombres, sobre verbos regulares e irregulares, sobre adjetivos, sobre adverbios, y hoy aprendimos sobre preposiciones. Ah, bueno, y sobre artículos. Hay más tipos de palabras que nos falta conocer, pero por lo menos ya tenemos los tipos de palabras básicas que nos permitirían construir oraciones. Por el momento vamos a seguir tratando de construir oraciones en el nominativo, pero pues a medida que pasen las clases, pues ya antes nos vamos a arriesgar y vamos a ver clases perdón, oraciones en acusativo, condativo. Ya hoy vimos algunos ejemplos. Listo. Entonces, ¿ya todos copiaron el cuadrito? ¿Sí? ¿No? Listo. Entonces, el de los unbestimmtes Artikel, der unbestimmte, perdón, me enredé, der unbestimmte Artikel, el artículo determinado, der Artikel. Aquí están hablando en singular, ¿cierto? Der Artikel. Pero si fuera plural sería die unbestimmte Artikel. Listo, entonces ahí tiene la tablita y auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hasta luego. Tengan bonita noche. Schöne Nacht. Bonita noche. Vite. Danke. Danke, danke. Bis morgen. Voy a cerrar entonces ya la grabación. Hasta luego.